Entonces, para las personas nuevas, como lo que nosotros hacemos, que yo doy la clase, después cogemos preguntas y comentarios de la clase. Entonces voy a dar la información primero grabado y entonces cogemos las preguntas y los comentarios. Si hablamos de ser consejero, en la consejería podemos considerar el rol de tres personas principales. La persona principal en la consejería siempre, como en todas nuestras vidas, debe de ser el Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque nosotros sabemos de la palabra, y esto es muy importante también. Yo pongo las cosas bien grandes, la letra, para que todo el mundo pueda verlo. Pero Juan 15, Juan 15:5, Jesús dijo, aleluya, algo muy importante. Yo soy la vid, aleluya, vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, no podemos hacer nada separado del Señor Jesús. Y la persona de la Santa Trinidad que está con nosotros directamente en este momento es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, Primera de Corintios, Primera. son al menos dos pasajes que hablan de eso. Voy a ir al 3:16. Entonces, 3:16. dice, ¿no sabéis Eso es. que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que la persona porque sabemos que Jesucristo subió, ascendió al cielo, ascendió al cielo. Entonces, ya Él está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. O sea, la persona que está con nosotros directamente aquí, la persona de la Santa Trinidad, es el Espíritu Santo. Entonces, quiero poner ese versículo, porque a veces la gente cree que Jesucristo, sí, Jesucristo está con nosotros, pero la persona de la Santa Trinidad que está directamente con nosotros el, es el Espíritu Santo. Estoy tratando de buscar. Voy a buscarlo por otra palabra, la diestra. Tal vez no interceder. ¿Qué dice? Aleluya. Que Jesucristo está a la diestra del Padre. Y entonces hay varios pasajes que dicen que Él está a la diestra del Padre.
quería ver si encontraba ese pasaje tan lindo que habla de que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ah, eso es lo que estoy buscando. Si no, le pongo uno de los pasajes que indica que ahí es donde está Jesús. Ok, pues vamos a poner Hechos 7 entonces. Hechos 7, 55. O sea que el Señor Jesús nos puede visitar, pero la persona que mora en nosotros es el Espíritu Santo. Es primera de Pedro 3:22. Ok, mándame un texto porque esos puntos adicionales para tu próximo examen. Primera de Pedro 3:22, Dios lo que era. Primera de Pedro 22. No, ese no es porque es algo que dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gracias, ese también vale. Pero yo había visto ese, pero no es ese. Está pensando, pero gracias por el aporte, como quiera de puntos adicionales. Nada más me manda el texto. Entonces aquí dice, pero Esteban, ay, a veces la gente no quiere oír la verdad. Romans 8:34, you mean? I Yo think lo it's miro en un segundo, vamos a hacer esto, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces Jesucristo, el Hijo, ya subió a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Vamos a ver este último, Romanos 8:34. Yeah. Romanos 8, 34. 34. Dice quien es el conceda a Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, perfecto. Entonces, María, mándame el texto cuando pueda y Juan Carlos también para sus puntos adicionales. Sí, ese es lo que yo quería poner. Porque eso es muy lindo saber que tenemos el mejor intercesor de ahí, no hay. Ok, a ver quién está entrando ahora. Gloria al Señor, buen día. Ok, Romanos 8:34. Entonces, muchas gracias a todos por su ayuda. Lo que pasa es que a veces uno está fluyendo en el espíritu y no ha planificado todos los pasajes y a veces a uno se le pasa a dónde están. Y eso está bien. Estamos todos aprendiendo juntos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria al Señor. Qué intercesor más maravilloso que tenemos nosotros. Entonces, el Espíritu Santo, cuando tú estás dando una consejería espiritual, que nosotros aprendimos en la última clase, que no vamos a llamarlo consejería para que la gente no se confunda y ponga expectativas de nosotros como que somos consejeros, como con título universitario, una cosa así. Aunque tengamos un título universitario en ministerio o teología o lo que sea, pero es diferente ser un consejero como es María o Leslie, que saben de todos los recursos que hay
o muchos de los recursos, que saben de diferentes tácticas para ayudar a las personas psicológicamente a ser una persona que es un consejero espiritual. Entonces, a mí me gusta llamarlo mentor espiritual. Entonces, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Bueno, esto es muy, muy importante, sumamente importante. Es que sin Dios involucrado en lo que estamos haciendo, nada de duradero, eterno vamos a poder hacer. Entonces, eso es muy importante porque básicamente, y esto es del currículo mismo, no incluir al Espíritu Santo. Yo lo voy a poner casi tal cual como está en la consejería espiritual. Es un acto de autosuficiencia. O sea, que uno estaría yendo, haciendo la consejería espiritual en sus propias fuerzas. Y sabemos que nada de ahí va a servir en el largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Juan 14:26. Juan 14:26. Él nos enseña, ¿verdad? A veces en el mismo momento que estamos ministrando a una persona, muchas veces el Espíritu Santo nos enseña cómo resolver, cómo ministrar lo que necesita esa persona en ese momento. Tenemos que recordar que muchas veces va a ser un proceso, casi siempre un proceso por el cual la persona va a pasar. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos enseñe qué es lo que necesita esa persona en ese momento. Aquí dice, más el Consolador, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Okay, entonces, el Espíritu Santo nos enseña y recuerda todas las cosas. Todo lo que necesitamos para esa consejería nos va a recordar el Espíritu Santo. Si seguimos a Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, importante, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Que a veces la gente está tapando algo y el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a revelar lo que se necesita.
Esa persona tal vez está escondiendo lo que esa persona realmente necesita en ese momento. Necesita saber, oír, enfrentar. Aquí dice, pero yo os digo, déjame ver, el 7, el 8, okay, el Espíritu Santo va a convencer a la persona a quien que estamos ministrando de su pecado, porque nosotros no podemos cambiar a nadie. La única persona que puede cambiar a la gente es Dios. Y la persona de la Santa Trinidad que está aquí directamente para hacer ese cambio en la persona es el Espíritu Santo. Entonces, aquí que dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, dijo Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea que cuando Jesucristo estaba en la tierra, él nada más podía estar en un sitio al mismo tiempo, porque era 100% Dios, pero también 100% humano. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora el Espíritu Santo puede estar en todos los sitios con todos nosotros al mismo tiempo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la consejería también? Convence a la gente de su pecado. Porque nosotros no le vamos a convencer de nada. Entonces, yo creo que puede ser que vayamos a uno o dos pasajes más. A este. Vamos a ir primera de Corintios 2, 12 y 13. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. O sea que todas esas lindas promesas, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ayuda a entenderlas, lo cual también hablamos de esas promesas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, de nuevo, el Espíritu Santo nos enseña que decirle a la gente quien ministramos. Y yo creo que hay uno último. Y después vamos a ir a otras personas en la consejería. A veces se habla de la unción. La unción. Y eso es interesante, importante saber qué es la unción. La unción, el Espíritu Santo, es cuando el Espíritu Santo te capacita para hacer algo. Entonces aquí
1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. O sea que esa unción es la capacitación del Espíritu Santo. Es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Okay. Entonces, la unción se puede definir como la capacitación del Espíritu, la unción de Dios. Uno no sabe qué capacitaciones nos puede dar el diablo o otras cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de la unción de Dios. Se puede definir como la capacitación del Espíritu Santo. Entonces, esa capacitación o unción, ¿verdad? Es lo que aquí dice, permanece en nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo, nos enseña todas las cosas. Así podemos permanecer en Dios. Esa unción. Por eso hay personas que tal vez es bueno pasar por una escuela de líderes, es bueno pasar por un entrenamiento, pero el entrenamiento mejor va a ser, claro, la unción del Espíritu Santo. Y para yo, por ejemplo, como pastor con el presbiterio, promover a alguien para que sean llamados ministro en la iglesia, tienen que demostrar no solamente la fidelidad y ser fiel a los estudios, sino también tienen que demostrar que hay la unción del Espíritu Santo operando en sus vidas en diferentes maneras. Entonces, esa unción nos enseña qué hacer. También libera a la gente. Muy importante. La unción. Si nosotros vamos a Isaías, hay un pasaje que no está en mis apuntes en este momento, pero lo voy a buscar rapidito. Que es la unción que pudre el yugo. No es este, ¿no? Es en Isaías. Aquí en Isaías 10:27. Ok. Es muy importante que uno esté, que todo lo que nosotros estemos haciendo sea en combinación, guiado por el Espíritu Santo. Él debe de ser nuestro socio principal. Por eso es tan importante pasar tiempo en la presencia del Señor todos los días, pasar tiempo adorándole todos los días, porque Dios habita entre las alabanzas de su pueblo, según Salmo 22:3. Y entonces esa presencia viene, ¿verdad? Y eso nos capacita para poder hacer las cosas como Dios manda. Aquí Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitado de tu hombro, será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea que todo yugo que puede estar sobre la gente se pudre, se cae. ¿Por qué? Por la capacitación del Espíritu Santo en la vida de esa persona y también en la vida de si estamos siendo usados por el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Siento la presencia del Espíritu Santo. Oh, de repente viene y me toca. Entonces ya eso está claro. Yo ni sé lo que estaba diciendo porque el Espíritu Santo vino y me tocó, pero ya.
voy a seguir adelante, porque el punto principal es que esa capacitación del Espíritu Santo, que sea en la vida de la persona, que sea en la persona que está ministrando y con Dios delante en las dos personas, eso es lo que va a destruir lo malo en la vida de esa persona y va a desarrollar lo bueno. La segunda persona que podemos ver en la consejería, en ese proceso de tutoría espiritual, es el consejero, pero yo quiero ir también porque el Espíritu Santo es la persona principal en todo lo que hacemos. Tiene que ser nuestro socio en todo lo que hacemos. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, gloria al Señor. Pero la segunda persona es el consejero. Hay muchos requisitos que quiero hablar, ¿verdad? Pero la tercera persona es un poco más corto lo que tengo para decir. Entonces yo creo que yo voy a hacer la segunda, la tercera persona y ese es el mentor, ¿verdad? El mentor es la tercera persona en el proceso de la tutoría o consejería espiritual. Entonces debemos de recordar que cada persona es un individuo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de evangelizar, estábamos hablando de algunos puntos como que es importante escuchar a la gente. La persona no es un número, no es nada más como un proyecto espiritual. Cada persona es un individuo, cada persona es un príncipe, una princesa del universo, si ha aceptado a Cristo, y si no, es un príncipe o una princesa en potencia. Entonces, cada persona es, aleluya, es un individuo. Otra cosa que tenemos que estar seguro y parte de esto es que si vamos a ayudar a la persona, tenemos que reconocer eso, porque el trasfondo de cada persona va a determinar cómo te podemos ayudar, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que no se sienten cómodos, creen que no, que ir a un psicólogo o un terapista, eso es para gente loca, ¿verdad? Y por eso vienen a la iglesia, prefieren venir a los pastores, a los sacerdotes para recibir como apoyo moral, emocional. Y entonces con esas personas, si necesitan una ayuda también psicológica, es un trato que tenemos que tener con ellos, que tal vez no entrar de ahí de golpe, sino con tal de que no se quieren, ¿verdad?, hacer un daño a sí mismos o a otra persona. A veces tenemos que entrar como de a poquito con esas personas, mientras que otras personas que están más abiertas a esa ayuda, uno le puede referir de una vez. O sea que son diferentes casos para cada individuo. Entonces, muy importante este punto. Tenemos que creer que la persona puede cambiar. Si tú no sientes que la persona puede cambiar, es mejor referir a esa persona a otra persona para su tutoría espiritual. Si tú personalmente no crees que la persona puede cambiar, es mejor referir a la persona a otro mentor espiritual. Eso me pasó al menos una vez. Una persona me pidió como tutoría espiritual y yo tuve que decirle, en este caso, a la persona estaba haciendo un daño a alguien en mi familia y yo le tuve que decir, mira, yo no te deseo mal, ni mucho menos. Yo creo que es maravilloso que quieres buscar esa ayuda, pero yo no me siento cómodo siendo esa persona.
Y entonces ese refrán, perro huevero, aunque se queme la boca, come huevos, tenemos que creer que Dios es más grande con esta persona que eso. Entonces, expectativas de muchos aconsejados, podemos decir hijos espirituales, porque el aconsejado o hijo espiritual en realidad es lo que es en este caso. No es el mentor, es hable mal, el hijo espiritual, que podemos también llamar el aconsejado, siempre y cuando tenemos mucho cuidado. Nunca queremos abrirnos a una demanda o a que la persona, ¿verdad? Dice que como que nosotros le hicimos un daño, diciendo que éramos consejeros profesionales psicológicos, cuando lo que somos, podemos llamarnos mentores profesionales espirituales, pero no consejeros profesionales psicológicos. Entonces, ¿cuáles son estas expectativas? Uno, entender, el mentor a entender mejor su problema, aún más que el hijo espiritual. Es como cuando tú tienes un niño. Claro, hay cosas que el niño espera que uno como adulto entiende mejor que ellos. Dos, que el mentor llegue a la raíz del problema. ¿Verdad? Aunque a veces la persona, van a haber veces, y eso viene a eso de que cada persona es un individuo, aunque hay veces que la gente solamente quiere que uno le escuche. Y por eso es tan importante que no tratemos de obligar a la gente a hacer nada. Yo siempre le digo a la gente, esto es lo que yo veo, esto es mi sugerencia en el nombre de Jesucristo, pero la decisión de qué vas a hacer al final del día es tuya con Cristo. Entonces, porque hay veces que la gente nada más quiere que uno le escuche y que ore por uno. El mentor le ayuda en tiempos de crisis. Va a estar ahí para esa persona cuando hay una crisis. El mentor le va a ayudar a cambiar conductas negativas. Entonces, el mentor le va a enseñar correctamente. Por ejemplo, aquí en esta clase, yo no les tengo que apoyar lo que estoy diciendo en general con escrituras y que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo de enseñarles las cosas bien. Y a veces yo me salgo del currículo. ¿Por qué? Porque basado en mi experiencia personal, yo sé que el currículo está bien, pero hay cosas que hacen la enseñanza aún mejor. Y esto es muy importante. Yo espero que ustedes estén teniendo esta experiencia en estas clases. El hijo espiritual va a esperar madurar por medio de la tutoría espiritual que está recibiendo.
A que, por ejemplo, si uno está en esta clase, se supone que ustedes son mis hijos espirituales mientras que estén en la iglesia, y entonces se supone que ustedes están creciendo, están madurando en las cosas del Señor. Entonces eso es un poco acerca del aconsejado, del hijo espiritual que está en este proceso de consejería espiritual. Ahora, la última persona de quien yo voy a hablar es el consejero o el mentor. Y esto es donde nosotros vamos, yo creo que vamos a dilatarnos un poco más. Primero, si no sabes algo, acúdete a gente que sabe más. A mí me gusta, por ejemplo, puede ser el pastor principal, otros líderes. ¿Ok? Y siempre lo que la gente te dice tiene que tener una fundación bíblica. O sea que si algo está en contra de lo que dice la Biblia, entonces no lo recibe. Y a veces la gente se acude a las redes, acude al internet. Y yo he llegado al punto donde yo personalmente estoy un poco más abierto a, a que la gente haga su investigación en el internet, siempre y cuando si encuentran algo que parece contradecir, porque a veces son paradojas, a veces es una cosa que puede ser, parece ser contradictorio, pero a la misma vez uno puede hallar como que es verdad, y no contradice, sino que nos da un entendimiento más profundo de algún punto. Entonces, la cuestión es que si algo contradice algo que uno está aprendiendo en la iglesia, por ejemplo, si uno está escuchando una prédica, las personas están hablando de que no, que las lenguas no son para hoy día, pero tú estás viendo que en la iglesia hay a eso de que la gente habla en lenguas. Es importante que uno como líder, si tiene esa duda, tiene esa pregunta, si tú estás siendo mentor para alguien, aunque no seas líder oficial todavía, que traigas esa duda a gente que sabe más en el espíritu, ¿verdad? Que sea el pastor, que sean los líderes, um, para que eso se pueda explicar bien. Porque por último, hay personas en el internet que no a propósito, sino por ignorancia, dicen cosas incorrectas. Hay personas que están ahí tratando de engañar a la gente también. Am, entonces, la persona que está ahí tratando de velar por el alma de cada quien, am, son los líderes en la iglesia. Sobre todo yo tengo que dar cuentas por cómo se manejaban las cosas en la iglesia. Entonces, uno, por supuesto, puede mirar, investigar por su cuenta las cosas en el internet, pero es importante también si hay algo que parece contradecir lo que uno está aprendiendo en la iglesia, traer eso al pastor principal, porque la otra cosa que puede pasar es que tal vez había algo que el pastor principal, um, en que él mismo no tiene conocimiento o no tiene tanto conocimiento. Y todos ustedes me han enseñado cosas, o sea que um, y eso ha servido de bendición en la iglesia. Yo, por ejemplo, yo puedo hablar del hermano Juan Carlos cuando él me trajo de que no, las personas que deben de agarrar a mujeres deben de coger a las mujeres cuando se caen en el espíritu y los hombres deben de coger a hombres por cuestiones para evitar como la apariencia de mal, que un hombre le toque el seno a la mujer o normalmente no ponemos a mujeres a coger hombres por el peso. Normalmente el hombre es un poco más pesado que la mujer. um, pero son cosas así que a veces uno ni se da cuenta o se ha olvidado y entonces
no es nada más como que, no, que esto parece contradecir algo que estamos haciendo en la iglesia o que estamos aprendiendo, sino puede servir para ayudar a la iglesia a crecer más. Entonces, yo digo todo eso porque es muy importante. Si uno no sabe algo, no pretender que sabe más de lo que sabe. Habiendo dicho eso, el mentor debe de tener, un conocimiento extenso de la Biblia. Y por eso siempre debemos de estar haciendo nuestros devocionales y tratando de aprender más de la palabra. Y yo creo mucho yo creo que es lindo cuando la gente escucha las prédicas en el internet y todo eso, siempre y cuando están chequeando que esas prédicas están de acuerdo con lo que dice la palabra. Pero al mismo tiempo, eso nunca debe de reemplazar que nosotros estudiemos la palabra directamente. Y por eso cuando yo nací en el Espíritu, cuando yo era un bebé en pañales, nadie me enseñó a hacer un estudio bíblico personal. Yo iba a la iglesia 3 veces a la semana, la mayoría del tiempo, pero yo nunca aprendí eso. Entonces, por eso yo enfatizo tanto ese proceso de enseñar a la gente a pescar, porque cuando uno está en una necesidad personal, eso es lo que más le va a ayudar. Es una de las cosas que más le va a ayudar, que uno mismo puede recibir directamente del Señor, que tú no tienes que esperar que el pastor ore por ti o que te dé a la hermana fulana de tal, te dé una palabra de ánimo, sino tú mismo puedes entrar en la palabra, ¿verdad? Y claro, el mentor tiene que tener el mayor conocimiento posible. Ahora, nosotros vamos a frenarnos de discipular a personas porque tal vez no sabemos tanto de la palabra como quisiéramos. Definitivamente que no. Pero aquí, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, debemos estar hablando de la palabra con los demás. Por eso las personas a veces como que se sienten como raros si yo les pregunto cuál es tu versículo favorito o qué tú has estado leyendo, pero eso es lo que estamos supuestos a estar haciendo como cristianos maduros, ¿verdad? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y que cantando, aleluya, compartiendo, aleluya, esos himnos y cánticos espirituales. Claro, uno tiene que estar convencido porque hay ministros que no creen que la palabra es verdad. Ellos creen que, no, esta parte es verdad y esta otra parte no, y que fulano no fue inspirado en esta parte, pero en esta parte sí. Entonces, el mentor espiritual eficaz tiene que creer que toda la Biblia es la verdad y es la palabra de Dios, porque de nada sirve estar aconsejando a la gente de algo que uno mismo no cree. ¿Verdad? Entonces, estaba yo leyendo, por ejemplo, de un pastor que es un caso famoso, que llevó a 900 personas a Guyana, en Sudamérica de Estados Unidos, y cuando les veía que le iban a acabar con el ministerio porque había abusos en el ministerio y hasta habían matado yo creo que fue un congresista estadounidense que fue a investigar lo que estaba pasando. Uno de su guardaespaldas le había matado a ese señor. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo que todo el mundo bebiera veneno, una bebida con veneno. Y nada más 2 personas sobrevivieron. Una que estaba
escondida y otra persona que tenía problemas de audición y no escuchaba cuando le estaban llamando a la gente a tomar la bebida. Entonces, ¿por qué yo digo eso? Porque es tan importante que nosotros, aleluya, nos basemos en la palabra del Señor. Es tan importante, hermanos. Aleluya. Y entonces es sumamente importante y que nunca nos desviemos de ahí. Aleluya. Como dice aquí, esto es 2 de Timoteo 3:16. Yo creo que sería magnífico si pudiéramos tener más tiempo para aprender de memoria las escrituras. Son diferentes luchas que estamos teniendo, pero tal vez en un futuro volvemos a hacer eso, tratando lo mejor que yo pueda a mantener este grupo progresando adelante, pero toda la escritura, no que una parte y otra parte no, sino toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Aleluya. Entonces, el mentor tiene sabiduría divina por haber pasado tiempo con Dios. O sea que vamos a ir a Hechos y yo les quiero animar a todos ustedes. Han pasado muchas personas por esta escuela de líderes que no han terminado, pero las personas que han terminado, las 3 personas principales, todos son pastores asistentes en la iglesia. Mi mamá, reverendo Luis, reverenda Juana, todos recibieron sus credenciales ministeriales por pasar por este entrenamiento. Y se han agregado un par de cosas en los años que han pasado al entrenamiento, pero en realidad ustedes, este es un currículo práctico, es un currículo bueno y a mi parecer vale la pena seguir adelante y terminarlo. Entonces, Hechos 4:13. Yo digo eso porque tal vez esto no es una universidad. Y yo sí hice mi maestría en la universidad para yo tener mis credenciales. Y eso es bueno porque como yo estoy implementando este currículo, al menos sabemos que el currículo tiene una base también académica, que yo puedo decirles, bueno, basado en mis estudios académicos, no le falta nada a este currículo en términos de preparar una persona para ministrar. ¿Verdad? Lo único que no tenemos la certificación del Estado para decir que este es un currículo universitario, pero tenemos la certificación del Espíritu Santo de que cuando uno sale de este estudio, de este currículo, va a estar preparado para ministrar a otras personas. Entonces, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea que no eran personas estudiadas, se maravillaban, eran pescadores, se maravillaban, los líderes se maravillaban porque era gente estudiada y les reconocían que habían estado con Jesús. Oh, un carpintero que tampoco había estudiado como los líderes religiosos, pero tenía la unción. Oh, aleluya. Tenía la unción del Espíritu Santo. Oh, ahora, otro punto muy importante, el mentor
tiene el amor como la base fundamental para sus relaciones con todos, incluso sus hijos espirituales. Si ese hombre, Jim Jones, que hizo envenenar a todo su rebaño con la excepción de 2 personas, si él había amado a esa gente, nunca hace eso, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese amor, que uno quiere lo mejor para la persona, aunque ese mejor tal vez hace que la persona se vaya del lado de uno en dado caso. Por ejemplo, yo en realidad, por ejemplo, con Destiny, yo no quiero que, yo le voy a extrañar cuando ella vaya a la universidad, pero yo sé que yendo a Virginia, ella va a tener mejores oportunidades de lo que ella va a tener aquí para crecer espiritualmente. Oh, entonces, aunque para mí personalmente me cuesta, yo como padre espiritual, no solamente como su padre, sino su padre de crianza, sino también como su padre espiritual, ¿verdad? Quiero que ella tenga esa oportunidad, ¿verdad? Entonces, si vamos a 1 Corintios 13, oh, aleluya, nosotros tenemos aquí, aleluya, un punto muy importante. Hay hasta más en el currículo, pero yo estoy tratando de resumir esto lo mejor que yo pueda, porque yo también quiero escuchar sus reacciones, escuchar sus preguntas, porque también yo aprendo de ahí. La semana pasada aprendí un montón de los comentarios que se hicieron después de la clase. Y yo le agradezco a las personas que estaban en la clase pasada que me aportaron sus puntos de vista. Aunque tuvimos un poco de debate por el cansancio que yo tenía ese día. um, y yo trato de ser una persona abierta a la comunicación libre, pero de todas maneras, yo quiero tener ese tiempo de interacción. Eso es muy importante. Como hemos estado hablando, cuando tú tienes una persona que es tu hijo espiritual, una persona que está recibiendo tutoría espiritual o consejería espiritual, hay que escuchar a la persona. O sea, que les estoy dando el material porque eso es importante, pero también tenemos que tener ese tiempo de interacción. 1 Corintios 13, 1 a 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, ¿en qué se puede resumir el amor? Y yo no puedo decir este pasaje lo suficiente, y lo llaman la regla de oro. Oh, kashoshishan bahurna manija shonda. Oh, kashoshishan bahurna manija shonda. Aleluya. Cuando me pongo a pensar en un caso severo, un caso como extremista, pero en el caso de Jim Jones, niños pequeños se murieron. Entonces, si uno se pone a pensar, si yo soy un niño que tengo la vida por delante, yo quiero que alguien me dé una bebida venenosa para que yo me muera, tú sabes, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, muy importante cuando estamos en el ministerio, cuando estamos dando consejería, cuando estamos tratando de ayudar a otras personas, este pasaje, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aleluya. Entonces, otra cosa que es importante, el mentor debe de estar lo más sano posible emocionalmente, en todo. Vamos a ir a Mateo 23.
súper importante. Si vas a ministrar a otra persona, uno tiene que estar bregando. No que vamos a ser perfectos, pero debemos de al menos estar bregando con los problemas que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Es muy importante. O sea que hay de vosotros. Hay de vosotros. Oh, aleluya. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito o un discípulo, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea que lo que nosotros somos, muchas veces, eso es lo que vamos a producir. Entonces, el mentor debe tener a disposición para escuchar. Entonces, vamos a ir a Santiago 1:19. Algunas personas, si tú le dices algo que, como me pasó la semana pasada, si uno le dice algo que tal vez contradice lo que ellos creen en ese momento, no les cae bien y tenemos que pedirle al Señor como mentores que no seamos así. Voy a incluir el 20. Oh, que si alguien nos está hablando y nos ponemos a incomodar, lo mejor es decir, sabe que en este momento voy a poner en oración lo que me está diciendo y después vamos a terminar de hablarlo. Aquí dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. O sea que tenemos que tener la disposición de escuchar. Tardo para hablar, tardo para irairse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y para una persona que tiene algunas luchas emocionales, ese versículo es muy fácil de entender con la mente, pero aplicarlo a veces es difícil. Dime. Something else came and I paused it so I could get you. So can you put it back to Peter Rabbit? Sí, mija, dame 5 minutos, siéntate aquí conmigo, 5 minutos. Here? Sí, que casi termino con esta parte de la clase. What? Casi termino. Ok, dame 5 minutos, mija. Ok, entonces, el mentor tiene que ser disponible, tener tiempo disponible, tiene que tener tiempo disponible para su hijo espiritual. Tiene que tener un compromiso. Tiene que ser importante en cuanto a la tutoría espiritual que le da. Y entonces, yo creo sí, y por supuesto, el mentor siempre debe de incluir. Nunca comience una sesión, una reunión sin oración. Siempre debe incluir la oración, porque así uno atrae la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo a lo que uno está haciendo. En tiempos de tutoría
o consejería. Y ese yo voy a terminarlo con Primera de Tesalonicenses 5, un versículo bien fácil de recordar, pero todo de formatearlo aquí es más fácil si yo lo copio y lo pego. Sin cesar. Entonces, hermanos, hasta ahí llegó la grabación. A la gloria del Señor.